Bienvenidas, chicas, al taller de hoy que lleva por nombre El poder de la gratitud. Hoy vamos a hablar desde un enfoque de la programación neurolingüística. Vamos a ver qué es la programación neurolingüística, cómo podemos usarla para el tema de la gratitud, porque es importante, qué hace en nuestro cuerpo. Es un taller orientado a que aprendamos conceptos que podamos aplicar en el día a día. Entonces, lo que van a aprender el día de hoy es primero qué es la programación neurolingüística. Algunas de pronto ya saben, otras no, entonces vamos a recapitular el concepto. Lo segundo que vamos a aprender son los efectos neurobiológicos de la gratitud, o sea, qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestra neuroquímica cuando practicamos la gratitud activamente. Tercero, el anclaje como técnica central en la programación neurolingüística. Voy a enseñarles una técnica para poder anclar ese sentimiento de gratitud en su día a día. Cuarto, la gratitud reprograma el sistema de creencias. En este caso vamos a hablar de la modulación del sesgo de negatividad, cómo practicar la gratitud desde un enfoque neurolingüístico nos ayuda a manejar ese sesgo de negatividad, que son los pensamientos intrusivos. Quinto, la gratitud resignifica el dolor, entonces vamos a ver cómo a través de la gratitud se pueden resignificar traumas, resignificar experiencias que nos han generado alguna herida emocional. Sexto, les elaboré una rutina diaria de gratitud desde la programación neurolingüística, entonces les voy a explicar los pasos puntuales que pueden hacer en su día a día para que lo tengan a mano para activar este tema de la gratitud en su cerebro. Séptimo, vamos a hacer un ejercicio grupal de gratitud y ahí también les voy a dar las recomendaciones de unos libros para que amplíen el tema. Y octavo, preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que es la programación neurolingüística. Entonces, es un término que tiene varias partes. Yo se los dividí aquí en tres partes. Lo primero es el componente de programación. ¿Qué significa la programación? La programación se refiere a los patrones mentales. Nosotros como seres humanos tenemos unos patrones mentales, un sistema de creencias que nos ha programado para tener hábitos, para tener reacciones a ciertas situaciones. Y son programas que aprendemos a lo largo de nuestra vida y que guían nuestra conducta. Así como un programa dirige una computadora, ¿no? Un programa de software dirige una computadora, nuestras creencias y pensamientos programan nuestra experiencia de vida también. Entonces, por eso se llama programación neurolingüística, porque vamos a trabajar con programas a nivel mental, con patrones mentales. La parte de neuro hace alusión al sistema nervioso y cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están conectados con los procesos cerebrales y neurológicos. Entonces viene siendo una programación, unos patrones mentales que afectan el sistema nervioso. Y lo último, lingüística, hace referencia a el tema del lenguaje. Explora cómo el lenguaje verbal y no verbal influye en nuestra forma de pensar y vivir. Las palabras que usamos, el tema de todo lo que pensamos también a nivel de palabras, moldean nuestras creencias, nuestras emociones y decisiones. Porque es importante hablar del lenguaje verbal y no verbal, porque no solamente lo que pensamos en palabras programa nuestras creencias, sino también cómo nuestro cuerpo se mueve, cómo nuestra postura corporal, ¿sí? Más del 70% de la comunicación humana es no verbal. Entonces, la programación neurolingüística analiza también el lenguaje corporal para leer emociones y para mirar cómo una postura corporal puede programarte para una emoción también. Sí, por eso hay un espacio que se llaman las posturas de poder, que lo pueden investigar también. Esas posturas de poder hacen parte de la programación neurolingüística, ¿sí? Solo que tienen que ver con otro tema, entonces por eso no las añadí acá, porque no tienen que ver con la gratitud, pero sí investiguen las posturas de poder. Entonces, eso por los componentes de la programación neurolingüística. Como tal, el concepto de programación neurolingüística es un enfoque de comunicación, cambio personal y desarrollo humano creado en los años 70 por Richard Bandler, un matemático y programador, y John Grinder, un lingüista, que busca entender cómo pensamos, sentimos, hablamos y actuamos con el fin de reprogramar patrones mentales
limitantes y potenciar recursos internos. Cabe aclarar que la programación neurolingüística, por muchos teóricos o por muchas profesionales también, no es completamente avalada debido a que pues no cuenta con mucho registro a nivel empírico, o sea, con muchos estudios comprobables científicos, pero es un enfoque que se ven los cambios, se ven realmente que funciona, pero ustedes saben que todo lo que no se puede demostrar de manera rigurosa con números y matemáticas, la ciencia lo denomina pseudociencia. Entonces, muchas veces la programación neurolingüística por algunos teóricos es visto como como una pseudociencia, como algo que es fantasioso, que eso no sirve. Entonces, también es importante discernir un poco en eso y probarlo por ustedes mismas y ver si a ustedes les funciona, porque es algo que cuando uno lo prueba, se da cuenta que realmente funciona. Entonces, ese es el concepto de programación neurolingüística. Básicamente, la manera en cómo nuestros pensamientos programan nuestro sistema nervioso y en general nuestra vida. Ahora vamos a hablar de la gratitud. La gratitud, primero, debemos saber qué es. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, la gratitud, ¿qué es eso de la gratitud? Primero es entender que es una emoción. Es una emoción secundaria, es una emoción compuesta que surge cuando reconocemos y valoramos lo que recibimos, sea tangible o intangible, sin darlo por hecho, ¿sí? Una persona puede dar por hecho su vida todos los días como que estoy vivo y ya. O una persona puede no dar por hecho su vida, puede saber que puede amanecer muerto y entonces agradece recibir la oportunidad de vivir. Entonces, ahí entra la gratitud. Me siento agradecida por tener otro día más de vida. No estoy dando por hecho que sí voy a vivir mucho tiempo, como lo da por hecho una persona que no siente la gratitud. Entonces, es una emoción. Básicamente, esta emoción, como cualquier otra emoción, afecta el tema del cuerpo, afecta el cerebro, afecta toda nuestra biología. Y por eso aquí les voy a explicar, les hice una tablita de los efectos neurobiológicos de la gratitud. Muchas veces la gratitud la vemos como, ah, sí, agradecemos y ya, pero no somos conscientes de realmente lo que pasa en el cuerpo cuando agradecemos o cuando nos sentimos agradecidos. Entonces, primero vamos a analizar qué pasa en esa parte del cerebro. La corteza prefrontal medial. Ya, si ustedes recuerdan los otros talleres, son partes del cerebro que ya hemos explicado, pero si no, ustedes pueden investigar. Pero en la corteza prefrontal medial se ve una activación aumentada cuando sentimos la gratitud y favorece la toma de decisiones morales, la empatía y la regulación emocional. Ayuda a evaluar las situaciones con un mayor equilibrio. Una persona que es agradecida o que vive constantemente en gratitud toma decisiones más empáticas, más morales y también tiende a regularse emocionalmente mejor. El sistema límbico, en lo que tiene que ver con la amígdala y el hipocampo, se da una reducción de la reactividad emocional negativa. Es decir, la gratitud disminuye la actividad de la amígdala, reduciendo el miedo, la ansiedad y el estrés. Cuando nosotros iniciamos el día agradeciendo, ya nuestro sistema límbico se relaja, se reduce la ansiedad, se reduce el estrés, porque su actividad emocional negativa disminuye cuando sentimos esta gratitud. En el núcleo accumbens y el sistema de recompensa de dopamina, lo que da la gratitud es un aumento de dopamina. La gratitud es una de las cosas que genera dopamina natural. Cada vez que tú te sientes realmente agradecido por algo y que conectas con esa gratitud, tú liberas dopamina. Y entonces, ¿qué pasa? Se activa esta parte del placer, sentimos conexión, sentimos bienestar. Por eso es que cuando tú haces una meditación de gratitud, sientes bienestar porque la gratitud produce una sensación similar a la que genera una experiencia positiva. Es como si me estuviera pasando algo muy positivo y esa es la liberación de dopamina que hay en el cerebro. Lo otro es en la región septal del cerebro también se da la estimulación de vínculos afectivos. Entonces, cuando nosotros experimentamos la gratitud, sentimos calma y más conexión interpersonal.
podemos relacionarnos mejor con los demás, porque la gratitud fortalece los vínculos y promueve la conducta prosocial. Es decir, una persona que no es agradecida es una persona que mantiene todo el tiempo en pelea con la vida. Y es una persona que poco a poco se va aislando porque por una u otra razón. Una, porque al estar en conflicto con la vida, él mismo busca aislarse. O dos, porque al estar en conflicto con la vida, pues son personas súper negativas que nadie quiere estar alrededor de ellos. Entonces, por una u otra razón, es ser desagradecidos o no conectar con la gratitud no promueve esta conducta prosocial como lo hace la gratitud. Una persona con calma que incluso agradece el poder hablar contigo, agradece lo que puedas enseñarle y viceversa. Es una persona que sí está abierta a fortalecer esos vínculos interpersonales. La corteza cingulada anterior, mejora de la autorregulación. En esta parte de la corteza cingulada anterior, lo que hace la gratitud es que nos permite modular las emociones y los comportamientos impulsivos. Una persona que es agradecida es menos impulsiva. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado anteriormente, su cerebro está más en calma, su cerebro está menos hiperactivado y se aumenta la resiliencia frente al malestar. Ya no vemos de pronto una situación negativa como algo de lo cual tenemos que huir y tener un comportamiento impulsivo frente a ella, sino que agradecemos esa situación porque nos vino a enseñar algo y ahí es donde se activa la resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia es básicamente lograr atravesar situaciones y sacar de ellas ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, aumentamos la resiliencia frente al malestar. Aumentamos la capacidad de adaptarnos positivamente ante esa adversidad, trauma, tragedia o situaciones de estrés, que al final es lo que consiste en la resiliencia. No, no resistir, sino reflexionar frente a esa situación. Y por último, el sistema nervioso autónomo. Se da la disminución del cortisol y el aumento de la variabilidad cardíaca. La gratitud disminuye el cortisol. Ya venimos hablando, por eso les decía en el taller pasado, que es una secuencia, los talleres tienen un orden cronológico pensado para irse atando el uno al otro. Venimos hablando del estrés, venimos hablando del cortisol, venimos hablando de cómo tener una vida tranquila y plena. Y ahora estamos viendo la gratitud porque la gratitud hace parte de esa vida tranquila y plena y vemos cómo el sistema nervioso autónomo se ve beneficiado de esas rutinas de gratitud porque disminuimos el cortisol y aumenta y se da un aumento de la variabilidad cardíaca también, es decir, que estamos más relajados básicamente a nivel del sistema nervioso. ¿Esto qué hace? Que mejora la salud cardiovascular, reduce el estrés y favorece el descanso. Por eso es que cuando nosotros, las personas que tienen el hábito de orar o de agradecerle a la vida o al universo o a lo que ustedes crean, pero generar esa gratitud al final del día, esa gratitud activa el sistema parasimpático, que es el de la relajación, y ustedes duermen mejor. Por eso es que el journaling en las noches de gratitud ayuda a conciliar el sueño mejor. Porque yo escribir 5 o 10 cosas que agradezco de hoy antes de dormir me genera esta dopamina, me relaja y por eso duermo mejor. Ahora, el anclaje como técnica central de la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es esto del anclaje? Básicamente el anclaje se basa, o sea, es una técnica central de la PNL y es útil para poder asociar un estímulo específico con un estado emocional intenso. Cuando uno crea esa conexión, se usa ese estímulo para activar automáticamente ese estado cuando lo necesitamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona gracias a algo que se llama condicionamiento neuroasociativo, como el reflejo de Pavlov. Por eso ahí les pongo. El anclaje se basa en el condicionamiento clásico, como el experimento de Pavlov. Si repetidamente asocias un estímulo neutro con una emoción intensa, el cerebro crea una conexión automática. En la programación neurolingüística, tú eliges conscientemente qué emoción anclar y qué estímulo usar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una canción que nos recuerda un momento feliz,
sentimos felicidad de inmediato. ¿Por qué? Porque esa canción, que es ese objeto, se ancló a esa emoción de felicidad. Por ejemplo, si tú tuviste una pareja o un amigo en donde sentiste mucho amor o mucha pasión, ahí está la emoción fuerte, y esa persona llevaba un perfume, un olor, cuando tú vuelves a oler ese perfume, tú inmediatamente es, uy. O sea, sientes esa emoción, esa alegría, esa pasión, te despierta ese recuerdo, porque ahí se produjo un anclaje, ¿sí? Lo que pasa es que los anclajes pues se hacen de manera inconsciente. Por ejemplo, lo del perfume, pues tú no dices, ay, no, me voy a anclar ese perfume en la cabeza para recordarlo. No, él se ancla solito porque vives emociones muy fuertes con esa persona. O las canciones se anclan solitas porque también las escuchas en un momento donde estás feliz. Ya la parte del anclaje como técnica central de la PNL ya es cuando lo hacemos de manera consciente, ¿sí? Entonces, a continuación te voy a dar un poquito los pasos y ahorita vamos a hacer un ejercicio relacionado a eso. Lo primero, esto la idea es que le tomen pantallazo porque la idea es que ustedes aprendan a anclar una emoción y esto lo podemos hacer con la gratitud y con cualquier emoción. Entonces, lo primero es evocar una experiencia real de gratitud profunda, ¿sí? Ahí es cuando elegimos qué emoción quiero anclar. Entonces, aquí como vamos a hacer con la gratitud, pero puede ser cualquier emoción. Entonces, vamos a recordar una experiencia real de gratitud profunda. Recordamos un momento donde sentiste gratitud auténtica e intensa y lo vamos a visualizar con detalle qué pasó, dónde estabas, qué sentiste. Bueno, ahorita no, pero les voy a explicar, pero eso lo hacemos al final en el ejercicio grupal. Luego vamos a activar y amplificar la emoción. Aumentamos conscientemente la emoción del recuerdo usando todos tus sentidos. Entonces la idea es que lo visualicemos. Cuando estemos solos, pues podemos escuchar algo que nos recuerde ese momento. Kinestésico es que podemos tocar algo, ¿sí? Y hacemos que la imagen sea más vívida, escuchamos las palabras, sentimos la emoción en el cuerpo, o sea, fusionarnos completamente con la emoción, intensificarla. Tercero, aplicamos un estímulo físico como ancla. Entonces, cuando la emoción está en su punto más alto, aplicamos un gesto específico. Puede ser presionar los dedos, puede ser poner la mano en el pecho, puede ser cerrar el puño, puede ser esto de chasquear los dedos. Yo las veces que lo he hecho con chasquear los dedos, en donde conecto una emoción con chasquear los dedos. Entonces, cuando yo chasqueo los dedos, mi cerebro ya conecta con esa emoción, porque ya programé que ese chasquido de dedos me recuerda esa emoción. La siguiente es romper el estado. Entonces, pensamos en algo neutro, tu dirección o un objeto en la habitación y esto corta el vínculo inmediato con la emoción. Y luego probamos el ancla, que es repetir el gesto sin pensar en el recuerdo y observar si se activa la emoción de gratitud. Repetimos y reforzamos el anclaje, entonces repetimos el ejercicio con otros recuerdos de gratitud para reforzar la conexión emocional con el gesto. Y por último, usamos el ancla en momentos claves. Entonces, usamos este ancla cuando necesitamos reconectar con la gratitud, en momentos de estrés, bloqueo, inseguridad o tristeza. Por ejemplo, si yo tengo el chasquido de los dedos asociados con alegría y yo me siento triste, yo empiezo a chasquear los dedos, ¿sí? Y ya mi cerebro empieza a recordar la alegría cuando estoy triste. Ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Asociar un gesto con la gratitud para que cuando llegue un pensamiento negativo o no te sientas tan bien, puedas usar ese anclaje físico e inmediatamente tu cerebro empiece a sentir gratitud, ¿sí? Entonces, eso es lo poderoso que puede hacer nuestro cerebro. Ahora, bueno, por acá nos hacen una pregunta. Eso iba a preguntar porque he visto reels que neurolingüística no está dentro de las aulas de ciencia y que si encontramos algún psicólogo profesionista, no creamos. Tenía esa duda porque a mí me funciona muy bien cuando soy constante. Sí, lo que pasa ahí, Fer, es que es verdad. O sea, hay muchas personas, a mí personalmente, o sea, pues yo no me meto en eso, pero no me parece correcto que sean personas que son muy científicas, ¿sí? Yo amo la ciencia también, pero yo siento que limitarnos a la ciencia es cerrarnos muchas puertas, porque hay cosas que la ciencia tacha como pseudocientíficas, pero funcionan. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en mi caso
Yo tengo muchos colegas y profesionales que a mí me dicen, usted trabaja con pseudociencia y yo les digo, sí. O sea, sí es una pseudociencia, porque imagínate, yo trabajo con el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué el inconsciente y por qué el trabajo de Sigmund Freud, por qué el psicoanálisis, por qué muchas cosas son tachadas de pseudociencias? Porque es muy complejo yo coger una muestra, un espacio muestral, sacar una muestra y ponerme a analizar el inconsciente de cada uno y tratar de sacar datos cuantitativos o cualitativos que encajen para un estudio cuando estamos hablando del inconsciente, que es algo tan inmedible. O sea, no hay manera de medir el inconsciente. Entonces, no hay una manera de poder aplicarle el método científico al inconsciente. Y por eso es que se considera una pseudociencia. Pero a la hora de aplicarlo, el inconsciente existe. El tema de todo lo que se hace con el inconsciente es algo real. Entonces, esos reels y esos compañeros, generalmente son los conductistas o estos psicólogos clínicos, sí son muy despectivos con las pseudociencias, la verdad. Y por eso es que dicen, no, si usted encuentra algún psicólogo profesional hablándole del inconsciente, de las heridas de infancia, de la programación neurolingüística, salga corriendo, es un charlatán, es un vendehumos, todo eso lo hablan pues desde esa parte de que están totalmente cerrados a lo no comprobable. Pero yo soy más de que muchas veces uno no necesita ver para creer, sino creer para ver. Entonces, en ese aspecto yo soy consciente de todo eso, pero sí yo estoy más del lado de estar abierta a ese mundo que no vemos y que por el simple hecho de que no se puede medir, no quiere decir que no exista, porque muchas cosas todavía no se pueden medir pero existen. Y por eso apenas se está desarrollando la física cuántica, se están dando respuesta a muchas cosas que no se podían explicar antes, pero siempre han existido. Entonces, sí, hay que tener claro que sí, la programación neurolingüística es una pseudociencia, pero eso no le quita el mérito de que funcione, así como muchas prácticas más. ¿Listo? Entonces, eso sí, en eso sí yo siempre he sido muy transparente con mis pacientes y con todos los que les hablo de eso. Ok, cuarto, la gratitud reprograma el sistema de creencias. Aquí les hablo de la modulación del sesgo negativo, de negatividad. El sesgo de negatividad es una tendencia evolutiva del cerebro humano a prestar más atención, recordar con mayor intensidad y reaccionar más fuertemente a los estímulos negativos que a los positivos. Es adaptativo, ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir, evitando peligros, amenazas, rechazo del grupo. Pero en la vida moderna este sesgo se alimenta la ansiedad, la rumiación, la crítica interna, el pesimismo e incluso cuando no hay un peligro real. Yo siempre les he explicado a ustedes que el ser humano no evolucionó para ser feliz y por eso es que la felicidad es tan compleja de alcanzar y cuando la alcanzamos es tan efímera, es muy compleja de sostener, porque evolutivamente hablando nosotros evolucionamos para sobrevivir. La felicidad es un constructo social, la felicidad es, desde mi perspectiva, es un invento del ser humano. Que obviamente eso no lo hace que esté bien o mal, simplemente muchas corrientes filosóficas lo han descrito de muchas maneras, ¿no? Entonces, por allá en la filosofía griega se hablaba de la eudaimonía, los estoicos hablan de la taraxia, para los epicúreos, si mal no estoy, por allá el tema del placer. O sea, cada quien busca su felicidad de acuerdo a su filosofía, pero como les digo, es algo que se busca y se persigue porque no estamos diseñados para alcanzar esos estados. O sea, no estamos diseñados evolutivamente hablando para ser felices, sino para sobrevivir. Entonces, de manera de supervivencia, les pongo el ejemplo que siempre les pongo de la cueva. Cuando nosotros éramos cavernícolas o en la época de las cavernas, a nosotros el pensamiento positivo no nos servía absolutamente de nada. O sea, si íbamos con nuestra tribu y veíamos una caverna oscura, a nosotros no nos iba a servir pensar que allá íbamos a encontrar comida y techo y calorcito y una fogata, porque lo más probable es que hubiera un oso y nos comiera. Entonces, ¿qué hacía el cerebro para sobrevivir? Veía algo desconocido, esa cueva oscura y pensaba lo peor. O sea, siempre el catastrofismo aparecía porque era lo que nos permitía vivir. O sea, decíamos, no, allá hay un oso y nos va a comer y nos íbamos. Y había probablemente un 80% de probabilidad que si hubiera un peligro que nos matara. Entonces,
sobrevivíamos. Por eso es que el cerebro está diseñado para pensar en la mayor parte del tiempo negativo, ¿sí? Y reaccionamos más a a los estímulos negativos que a los positivos, pero es algo adaptativo. Frente a esto de, de la modulación del sesgo de negatividad, ¿qué hace la gratitud y cómo nos reprograma esas creencias? Resulta que nuestras creencias, yo les he explicado, que según el modelo de pensamiento, entonces vienen sistema de creencias que están en el inconsciente, generan los pensamientos del consciente, los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones, las acciones generan comportamientos, ¿sí? Y el comportamiento genera una conducta, ¿sí? O la conducta genera el comportamiento, ahí hay una relación. Pero entonces todo arranca desde el sistema de creencias. ¿Cómo se forma el sistema de creencias? Nosotros desde que nacemos, el inconsciente es como una esponjita. Él empieza a absorber información de todas partes y nuestro cerebro funciona, acuérdense el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad se da a través de la repetición. Entonces, todas las creencias inconscientes que yo tenga se forman a partir de lo que percibo repetidamente. Todo lo que a mí me dicen a lo largo de los años, la misma cosa, las mismas cosas que veo, las mismas cosas que escucho. Y si el cerebro está condicionado a ver carencia, fracaso o peligro, pues estas serán las creencias dominantes. ¿Qué pasa con la gratitud? Cuando la gratitud la empezamos a practicar de forma constante, cambia el foco atencional. ¿Qué es el foco atencional? A lo que yo le presto atención. Acuérdense del tema del sistema de activación reticular. ¿Alguien se acuerda de las que están aquí? ¿Qué es el sistema de activación reticular? Que nos ayude ahí con una participación. ¿Quién se acuerda? Ninguna, ¿cómo así? Pues no es como que me acuerdo, pero ya lo busqué. Entonces, Ajá. Ok, ¿qué es? bueno, lo importante para mí es que regula el estado de alerta y atención. Ujú, Eh, o sea, tal cual la definición que veo en internet es que es una red neuronal ubicada en el tronco encefálico que juega un papel crucial en la regulación del estado de alerta y atención. Así como tal, inclusive si me preguntaras mañana, yo no me acordaría de estos términos, pero el tema de la atención sí lo entiendo muy bien porque es, o sea, lo que uno conoce, lo que uno espera ver, es lo que entonces realmente le da la atención a eso, ¿no? ujú, exactamente, listo, gracias Nadia, exacto. Entonces les preguntaba por el sistema de activación reticular, porque cuando hablamos del foco atencional, ese sistema de activación reticular ascendente o el SARA, que se los he enseñado, precisamente una de las funciones que tiene es el filtro atencional, que yo les digo, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que pensamos, nuestro cerebro, gracias a esas redes neuronales, se convierte en un detector de eso. Entonces, cuando nuestros pensamientos son naturalmente, o sea, evolutivamente negativos y catastróficos, pues esa red neuronal se sigue alimentando para filtrar y solamente darle importancia a los estímulos igual de catastróficos, a ver negatividad por todo lado y por todo lado. Entonces, cuando nosotros cambiamos ese foco atencional, es empezar a alimentar ese sistema reticular ascendente de no tengo suficiente, por ejemplo, no tengo suficiente, me hace falta eso, no tengo. El no tengo, ese no tengo que es tan común. Hay cosas que ya están funcionando. Hay cosas que sí tengo. Entonces, por ejemplo, en lugar de nosotros darle atención a que no tengo el carro del año, un ejemplo, que yo quiero un carro del año y no tengo el carro del año, no tengo el carro del año. Entonces voy a fijarme en lo que sí tengo. Entonces, si tengo un trabajo que me produce un dinero, si tengo la oportunidad de construir eso, ¿sí? E incluso ya si nos vamos más allá con el tema de lo de la asunción, que se practica en el tema de la visualización y tal, incluso darle atención a si tengo ese carro, ya tengo ese carro, que es cuando nos visualizamos cuando ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tan cómoda te sientas con pensar en que ya lo tienes, porque hay personas que dicen, no, mira, yo digo,
que sí lo tengo, pero mi mente es como que no, es mentira, no lo tienes. Entonces, sí estoy en proceso de tenerlo, sí estoy haciendo esto, sí estoy haciendo eso, o sea, sí tengo esto. De todo está mal, de todo está mal, de mi vida es un desastre, de todo va mal, de nada me sale bien. Entonces pasamos a, también hay belleza y aprendizaje aquí. Entonces empezar a agradecer digamos, estoy en una situación donde no tengo trabajo. Entonces, gracias porque estos días en los que estoy sin laborar, tengo tiempo para mí misma. Gracias porque hoy me pude levantar más tarde. Gracias porque tengo la oportunidad de buscar un trabajo nuevo. Gracias porque tengo la oportunidad de encontrar algo mucho mejor de lo que tenía antes, ¿sí? ¿Cuál es la belleza? ¿Cuál es el aprendizaje de lo que está ahí en lo que te está pasando? De yo no valgo, sí, yo no valgo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy suficiente, a gracias por lo que soy, incluso estando en el proceso, yo sí valgo, yo tengo esto, me siento agradecida porque tengo el cuerpo, o sea, hay cosas tan básicas que uno a veces dice, o sea, las da por hecho. Por ejemplo, uno muchas veces da por hecho el cuerpo, ¿sí? Y no falta un día que a uno le salga un video de una gente sin brazo y uno dice, uy, uy, o sea, gracias porque yo tengo brazos, algo que uno da por hecho todos los días y uno ignora el hecho de que hay gente sin brazos o ignora el hecho de que me puede pasar algo y puedo quedar sin brazos. Entonces, ese tipo de cosas no es la idea de pensar en las personas que no lo tienen o en las personas o en lo que puede pasar que me lo quiten, sino simplemente en lo que sí tengo. Gracias por mi cuerpo, gracias por mi vida, gracias por mi trabajo actual, gracias por el dinero, gracias por el proceso en el que estoy, gracias porque tengo, o sea, cosas tan sencillas como gracias porque tengo la oportunidad de participar en un taller, gracias porque estoy en un grupo de apoyo, gracias porque he conocido esto, o sea, todo, una gratitud constante. Así, la gratitud lo que hace es que rompe la base perceptiva del pensamiento limitante y crea nuevas redes neuronales asociadas a la confianza, a la satisfacción y a la autovaloración. No hay cosa que cambie más la estructura neuronal del cerebro, chicas, que la gratitud. O sea, la gratitud es una cosa, lo que es la gratitud y el amor son dos emociones súper fuertes, sentimientos súper fuertes, que cambian toda la neuroquímica del cerebro. Por eso al final vamos a hacer una propuesta de un reto de 30 días de gratitud con todas las del grupo, para que empecemos a manejar esa parte de gratitud entre todas. Ahora, ¿qué más hace la gratitud? La gratitud nos resignifica el dolor, ¿sí? Nosotros cuando hablamos por ejemplo, las experiencias traumáticas, ¿sí? Digamos el tema de un abuso o de una herida, de un trauma, son cosas que ya pasaron y son cosas que yo no puedo cambiar, ¿sí? Yo cuando estoy hablando con una paciente, digamos, sufrió abuso sexual o le hicieron algo muy feo, son cosas que no se pueden cambiar y son cosas que sí o sí duelen, ¿sí? Duele el proceso de aceptar que soy parte de este porcentaje de mujeres abusadas o de aceptar que mi pareja me hizo esto, que mis papás me hicieron esto. Son cosas que duelen aceptar, pero que no se pueden cambiar. Entonces, parte de sanar los traumas está en resignificarlos y resignificar el dolor. ¿Qué es la resignificación? Es el proceso de darle un nuevo significado a una experiencia pasada, especialmente aquellas que nos causaron dolor, confusión y bloqueo. No se trata, ojo, siempre explico, no se trata de negar lo que pasó, o sea, sí sufrimos eso, sí nos pasó, sí dolió. No se trata de negarlo, sino de verlo desde una nueva perspectiva más transformadora. Entonces, resignificar no es olvidar ni negar, sino comprender desde otro nivel de conciencia. Entonces, esta parte es importante porque a nivel psicológico siempre hablamos de una narrativa interna. Nosotros todo el tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos. Y esa narrativa interna nos genera más de lo mismo. Entonces, por ejemplo, si a mí me pasó algo y yo tengo la narrativa interna de que lo que viví fue injusto, sí, lo que viví fue injusto y todo el tiempo digo, lo que viví fue injusto, lo que viví fue injusto, fue injusto. Yo voy a conectar en mi vida con más injusticia. ¿Por qué? Porque mi sistema reticular ascendente va a detectar más injusticia por todo lado. Entonces, yo necesito resignificar ese dolor que es tener mi espacio en terapia o yo solita, por eso siempre lo recomiendo con el terapeuta
tener mi espacio en terapia en donde haya validación, un espacio de validación, en donde se me valide que sí fue injusto, pero ahí mismo lo dejamos y ahí mismo resignificamos. ¿Y cómo lo resignificamos? Bueno, después de eso, a pesar de eso, ¿yo qué hice con eso? Ah, ok. Entonces yo hice esto después de eso. Me siento agradecida por haber podido salir de eso. Me siento agradecida por haber construido un carácter que me ayuda a superar eso. ¿Sí? Empiezo a sentirme agradecida por la persona que soy, a pesar de eso o después de eso. Hay muchas personas que tratan de decir, no, es que tú eres lo que eres gracias a eso. Yo ahí sí yo difiero. No me gusta decir que eres lo que eres gracias a tus traumas. No, eres lo que eres a pesar de tus traumas. O sea, a pesar de que tienes traumas, gracias a ti, sí, gracias a ti, gracias a lo que hiciste, si eres creyente, gracias a Dios, gracias al universo, lo que tú quieras, pero gracias a un proceso personal, a pesar de eso, lograste salir adelante, tienes esto, siempre. Entonces, cuando decimos esa parte de gracias, ya el dolor crudo que tenía, empezamos a transformarlo en compasión. Entonces, siento autocompasión por lo que viví. Siento un aprendizaje, siento una aceptación, que es cuando aceptamos que ya pasó y me hago responsable, y empezamos a sentir esta gratitud. Entonces, ya la identidad no es de víctima, yo le digo a mis pacientes, o sea, la, la postura o el rol de víctima tú me lo vives aquí en terapia, o sea, aquí en la sesión vamos a tener tu momento de víctima, vamos a validar y todo, pero lo vamos a dejar ahí. Ya después de validar ese victimismo, ya hacemos el papel de responsables de qué he hecho con esa experiencia traumática o con ese dolor. Y al final, la conducta se modifica porque cuando nosotros vivimos desde el dolor, vivimos evitando cosas, vivimos desde el rencor y ya entonces, después de la gratitud, empezamos a tener una conducta de acción. Sí, ya no estoy revolcándome en ese rencor, sino que ya estoy accionando para ser una persona diferente, para no repetir la misma historia, para romper un patrón y demás. Aquí les puse que desde la psicología, especialmente en enfoques como la logoterapia, en la de Víctor Frank, el autor de que yo les dije de El hombre en busca de sentido, que es un libro que me parece un sí, libro espectacular, y la psicología positiva. Se ha demostrado que resignificar el sufrimiento es un paso clave en la resiliencia emocional y la gratitud es una de las vías más poderosas para hacerlo. Entonces, les reitero, léanse el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Es un libro que realmente tú dices, si esta persona le encontró sentido a su vida viviendo esto, yo también le puedo encontrar algún sentido a mi vida con lo que tengo ahorita. Sí, es como, yo siempre digo que es un libro que uno debe leer cuando esté en el hoyo. Sí, yo en algún punto lo leí cuando estaba en un hoyo y me sirvió bastante. Entonces, son libros que lo invitan a uno a reflexionar sobre el significado y el sentido de la vida. Cuando una persona comienza a practicar la gratitud, incluso en medio de una crisis, que ese es el verdadero reto, porque sentirnos agradecidos cuando estamos bien, pues claro, no, gracias porque tengo mucho dinero, gracias porque todo me está saliendo bien, gracias porque viajé, gracias porque tengo la mejor comida, gracias porque tengo la mejor ropa, ¿cierto? Es muy fácil ser agradecido cuando estamos bien, pero cuando estamos en crisis, cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando me dijeron que no en un proyecto, cuando no, cuando me pasa algo, cuando se me murió alguien, cuando pasó alguna desgracia, ahí es el verdadero reto de practicar la gratitud. Entonces, cuando una persona empieza a practicar la gratitud, incluso en medio de una crisis, lo que sucede en el cerebro es que se activa la corteza prefrontal, que es la responsable de la reflexión, la integración y el juicio, y lo que permite es observar el evento con más perspectiva y menos reactividad. Entonces, digamos que no sé, terminé con mi pareja, un ejemplo. Entonces, ya no es terminé con mi pareja y reacciono y de pronto caigo en un hoyo sin fondo y me revuelco en toda la emoción, sino que observo el evento, ok, terminé con esta pareja, bueno, ¿qué aprendí de esta persona? Claro, me duele, siento tristeza, bueno, siento tristeza, lloro, me permito sentirla.
Luego entiendo que estoy llorando porque perdí a una persona, ¿sí? Me pregunto qué perdí con esa persona. Y luego de permitirme saber lo que perdí con esa persona, inmediatamente me llevo a observar qué agradezco de esa situación, qué me enseñó esa persona, qué me vino a aportar en la vida, por qué esa persona llegó a mi vida, qué me vino a reflejar. Y empiezo a sentir gratitud por todo el crecimiento que tuve en esa relación. Un ejemplo, se aplica con un trabajo, se aplica con lo que sea. Entonces nos da una perspectiva menos reactiva y más en calma, en aceptación. La neurobiología de la resignificación, ¿cuál es? Que la gratitud disminuye la actividad de la amígdala, como le habíamos dicho, el centro de la alarma emocional, o sea que vamos a estar menos reactivos, favorece la conexión entre los hemisferios y la elaboración del relato interno, ¿sí? Entonces vamos a hablarnos de manera mejor, vamos a contarnos una historia menos caótica, menos trágica, y vamos a contarnos una historia más de resiliencia y más enfocada en nosotras y no en lo que pasó o lo que el otro hizo, no, más en nosotras y en lo que hicimos después de eso. Y por último, estimula la producción de dopamina incluso al pensar en eventos pasados, si los interpretas desde el aprendizaje. Entonces, cuando lo que les decía, cuando yo digo gracias porque aprendí esto de esta situación, aprendí esto de esta persona, mi cerebro empieza a liberar dopamina. Entonces, miren, yo puedo estar triste, llorando, pero si yo empiezo a agradecer lo que viví en esa situación, esa dopamina me va a aliviar un poco el dolor de la tristeza. Sí, me va a hacer sentir un poco mejor. Entonces, esa es la neurobiología de la resignificación. Bueno. Aquí viene la parte práctica, chicas. ¿Cómo vamos a incursionar la gratitud? ¿Cómo nos vamos a convertir en personas agradecidas, en mujeres agradecidas? No algo como que por allá, cada que me acuerdo, ay, gracias por tal cosa o gracias. No, de verdad, una gratitud activa. Entonces yo aquí les hice como una mini rutina para que le tomen pantallas. Eh, lo primero, en la mañana, ¿sí? Entonces hay momentos de la mañana y de la noche. Entonces en la mañana, lo primero es una postura de gratitud, que es ponernos una mano en el corazón, respirar profundo y decir, hoy elijo ver lo bueno, hoy me permito recibir, ¿sí? El hecho de elegir ver lo bueno, de permitirte recibir, ya te estás programando para recibir. Acuérdense que la gratitud es cuando recibimos cosas que no damos por hecho. Entonces ahí le podemos agregar gracias por el día de hoy, gracias porque amanecí viva, gracias por esto. Ahí empezamos a agradecer todo eso con la mano en el corazón y respirando profundo. ¿Cuál es la técnica PNL aplicada? El anclaje corporal de la mano en el corazón. Entonces, si tú empiezas a hacer eso todos los días en la mañana, evocar gratitud con la mano en el corazón, ya con el paso del tiempo que tú te pongas en la mano en el corazón, tu cerebro lo va a interpretar como gratitud e inmediatamente vas a segregar dopamina. ¿Listo? Lo otro es visualización sensorial. Entonces, recordar una imagen, un sonido o una sensación que agradeces hoy en la mañana. Entonces, también es una manera, o sea, ahí pueden escoger las dos o solo una, pero esa visualización sensorial, ahí cuando les pongo back entre paréntesis, es básicamente la herramienta, o sea, es un acrónimo de los tres principales sistemas de representación sensorial, o sea, visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? Visualización sensorial, visual, auditivo, kinestésico, back. ¿Listo? Para que quede ahí claro el acrónimo. Entonces, recuerda una imagen, un sonido o una sensación que agradeces hoy. ¿Qué técnica se aplica? Activación del sistema representacional, visual, auditivo, kinestésico. ¿Listo? Entonces pueden visualizar algo que estén muy agradecidos, recordar algo, ponerse una música que les traiga agradecimiento, ¿sí? Eso. Otra cosa para hacer en la mañana es otra afirmación con ancla física, que era lo que les decía, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por lo que viene en camino, mientras presionas un punto. Entonces puede ser mientras presionas tus dedos, el dedo gordito con el dedo índice, los puedes presionar así como si estuvieras apretando algo, o puedes ponerte la mano en el pecho. ¿Cuál es la técnica PNL aplicada? El tema del anclaje táctil con los dedos más pues el lenguaje hipnótico. Cuando hablamos del lenguaje hipnótico es básicamente frases que nos reprograman. En la noche, la idea es hacer un reencuadre del día.
qué fue difícil, pero hoy puedo agradecer, qué sí funcionó y qué me sostuvo. Entonces, gracias por esto, que aunque fue difícil, aprendí esto, traje esto. Gracias porque esto sí funcionó, gracias porque eso me sostuvo, gracias por eso. La gratitud en la noche. Entonces se da un reencuadre del contenido del día y todo lo que nos pasó en el día le damos un enfoque atencional hacia la gratitud. Y lo otro que podemos hacer de noche es un cierre con gesto y ancla y frase. Entonces, gracias por este día, gracias por todo lo vivido que contribuye a a mi evolución. Y esto, el anclaje que les recomiendo es, por ejemplo, la mano en el corazón. Se ponen la manita en el corazón en la noche y empiezan a conectar con la gratitud. Y ya ustedes cuando estén en otro momento de su vida o de su día y ustedes se pongan la mano en el corazón, ya va a estar el anclaje con la gratitud. Ya van a sentir eso, su cerebro ya va a asociar eso con la gratitud. ¿Listo? Y ahí se aplica la consolidación inconsciente más el anclaje verbal. Bueno, esta parte de la rutina diaria de gratitud desde la PNL es súper importante, chicas, porque la gratitud, como para ir haciendo el resumen de cierre, la gratitud permite modificar patrones mentales automáticos enfocados en la carencia, en el conflicto, en el miedo. Nos activa el sistema representacional positivo, visual, auditivo, kinestésico, ya saben, y reestructura el diálogo interno, ¿sí? No sé, cuando uno es agradecido, chicas, cuando uno eh, practica activamente la gratitud, uno empieza a manejar un diálogo interno completamente positivo. Entonces ya llega una persona a decir algo negativo y tú simplemente ves el agradecimiento en las cosas. Ojo, no se trata de caer en un positivismo tóxico, ¿sí? O sea, si pasa algo y a mí me duele y yo siento tristeza, yo primero valido esa tristeza, ¿sí? O sea, pasó esto horrible, me siento súper triste, lloro. Acuérdense que primero va la expresión de la emoción y luego sí la racionalización, no al revés. No hay que racionalizar para luego sentir, no. Primero siento sin cuestionarme nada, simplemente lo siento, lo saco. Y luego de que lo saque, ahí sí, lo racionalizo, que es ok, pasó esto, cuál es el aprendizaje, qué puedo agradecer después de sentirlo, ¿no? Porque el positivismo tóxico es cuando nos saltamos la parte de sentir, entonces no. Yo no me puedo sentir triste porque hay que verle todo lo bonito a la vida, todo está bien, todo es positivo, todo pasa por algo pero sin sentir. Entonces, ese es el positivismo tóxico, cuando tratamos de hacer este encuadre de gratitud o de positivismo sin permitirnos sentir las emociones. Y eso no está bien. Y el tercero es al anclar emociones de gratitud con gestos o palabras, lo que les decía, podemos acceder a ese estado en momentos difíciles, como si presionáramos un botón de coherencia interna. Entonces, lo que yo les ponía el ejemplo de la mano en el pecho o del chasquido del dedo. A mí me gusta mucho el chasquido del dedo. O la mano en el pecho también, ¿sí? Pero hay otras personas que tienen, digamos, usan algún movimiento con las manos, aprietan las manos juntas, aprietan un puñito, cruzan los dedos, o sea, cualquier cosa que tú quieras. ¿Listo? Y en la programación neurolingüística, la gratitud se convierte en un estado interno, entrenable, útil para la resiliencia, la autoestima y la toma de decisiones desde la calma, ¿sí? Entonces, por eso es que es un tema importante, chicas, porque para tener una vida tranquila y plena es importante ser agradecidas. Para tener niveles de cortisol bajo es importante todo el tiempo estar conectadas con la gratitud, ¿sí? Sin el positivismo tóxico, como les digo, simplemente validando, pero buscando siempre la gratitud en todo, agradeciendo todo. Súper importante para esa nueva identidad. Bueno, y aquí antes de hacer el ejercicio grupal de gratitud, unos libros que les recomiendo para aprender más sobre la gratitud es un libro de Robert Emmons que se llama Gracias, cómo cultivar la gratitud en el día a día. Hay otro que se llama Conecta con la felicidad de Howard Happiness de Rick Hanson. Ese libro es de Rick Hanson. Y el otro es Fortalezas del Carácter. Ese libro me parece espectacular. Son 24 características, creo que son 24. 24 características que fortalecen el carácter de Peterson y Seligman. Y una de esas 24 características es la gratitud. Pero las otras 23 también son espectaculares, entonces también les recomiendo ese libro. ¿Listo? Entonces, chicas, bueno, la idea es que el ejercicio grupal de gratitud es intentar hacer un anclaje con ustedes. Las que estén viendo la grabación también la idea es intentar hacerlo. Y al final, pues socializamos
qué gesto o qué cosa física o qué estímulo lograron anclar al tema de la gratitud. ¿Listo? Entonces, las que puedan hacerlo, lo vamos a hacer. Las que no, entonces esperamos a ver cuál es el resultado de sus compañeras. Pero, y si tú estás viendo ahí la grabación, entonces la idea es que también lo hagas. Entonces, vamos todas a ponernos cómodas, vamos a cerrar los ojos, ya vimos los pasos, y vamos entonces a empezar con una respiración profunda. Respiramos profundo, inhalamos profundo por la nariz y exhalamos profundo por la boca. Y otra vez, la idea es conectar con el momento presente en esa respiración las veces que sean necesarias. Y ahora vamos a traer a nuestra mente algo por lo que nos sintamos agradecidas. Algo que tú digas, puede que sea algo actual o algo que te haya pasado alguna vez en la vida que tú digas, wow, me siento súper agradecida por esto. Quiero que trates de, con los ojitos cerrados, recordar el momento, recordarlo. El momento de gratitud de eso que lograste, eso que hiciste, o sea, algo por lo que tú dijiste, wow, gracias, en serio, no me lo esperaba, pasó esto, gracias, gracias, gracias. Y quiero que imagines la escena, quiero que recuerdes si había algún sonido en la escena, quiero que respires profundo y sientas esa gratitud lo más que puedas. Y ahora quiero que escojas un anclaje, ¿sí? Entonces cada una ahí va a escoger un anclaje que le va a recordar ese momento de gratitud. Entonces escogemos ese anclaje de gratitud, el que tú desees. Ya vimos cuáles pueden ser. Y vamos a empezar a sentir esa gratitud, vamos a empezar a repetir en nuestra mente, gracias por eso, me siento agradecida por eso, y a sentir esa gratitud mientras hacemos el estímulo físico. Y quiero que traten de experimentar si esa gratitud les hace sentir calma o les hace sentir alguna otra emoción más. Y respiran profundo, otra vez respiran profundo. Y dejamos de hacer el estímulo y despacio abrimos los ojos, las que lo hayan podido cerrar, las que lo hayan podido hacer. Y ahora quiero que hagan el estímulo, sin pensar en el recuerdo, simplemente el estímulo. Y vamos a ver, la idea obviamente es la primera vez, pero en mi caso yo lo estoy haciendo aquí con ustedes y yo personalmente sí siento que se ancló un poco el estímulo y ya ahorita les cuento cuál estímulo es. Pero entonces quiero que alguna de las que lo hayan podido hacer me cuenten cuál fue el estímulo, si lograron ver algo, por qué se sintieron agradecidas, si lo pudieron hacer o no. Si no, pues la idea es que lo hagan cuando tengan la oportunidad. ¿Alguna que quiera compartir su experiencia con el anclaje? No todas, no todas, Dios mío, estas muchachas. Muy participativas. Yo. Dale, Tatiana, cuéntanos. Ay, no sé si me ven. Sí, te vemos. Ujú. A ver, yo hice el anclaje como tipo el de gratitud de toda la vida, pero como que lo puse así a la frente. Ok. Y a ver, fue una situación que me pasó hace pocos días. Entonces lo tengo como reciente y cuando vuelvo así, pues sí, es como que me trae esa emoción de que viví en ese momento, de la Ok, alegría. ok, Tatiana, súper. Exacto, esa es la idea. Y la idea es que lo sigas repitiendo, ¿sí? Y ese anclaje, ¿por qué lo escogiste? ¿Cómo te sientes con ese anclaje físico? Últimamente lo estoy haciendo mucho para orar, entonces dije, nada, lo cojo ese. Sí, ok, súper bien, me Ujú. encanta. Listo, Tatiana, muchas gracias por compartirnos tu Gracias. experiencia, esa es la idea. Listo, gracias. Fer, cuéntanos.
Bueno, es que una de las actividades que yo estoy haciendo es lo del diario de gratitud Ujú, y lo de la meditación también basado en lo de la gratitud. ujú, Entonces, ya me es más fácil conectar con esa emoción. ujú, Y cuando estoy como muy, muy molesta, y esta semana he estado como con muchas emociones de triste y enojada, entonces sí me es mucho más fácil. Si no me pongo en el momento feliz, ujú. pero al menos me calmo un poco, ¿no? Y ya no es como que reaccione como reaccionaba. Entonces sí, a mí sí me ha servido mucho en esos momentos el poder conectar con esa emoción, ¿no? Con ese momento. Entonces sí, me calma mucho en el momento, ¿no? Y me ha ayudado. Ujú. Entonces sí, ahorita sí me fue más fácil. Este, y en general, cuando pienso, pues pienso es cuando nacieron mis bebés, ¿no? Ese es el momento en cuando me los entregan. Ujú. Ok, ok. ¿Y el anclaje, me repites cuál fue? ¿El físico? El anclaje, Mm. ¿cómo? Ese sí todavía no lo entiendo. Sí, como digamos el gesto físico, lo que les decía de una mano en el corazón o la manita. Ah, sí. Es el de la mano en el corazón. La mano en el corazón. Ah, listo, Fer. Vale, Fer, muchas gracias. Me alegro que también ya lo estés trabajando con ese diario de gratitud. Es muy bueno para ese tema también. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno. Girani, tienes la manito levantada. Cuéntanos. Sí, yo utilicé como anclaje el chasquido, porque yo incluso lo había utilizado antes, pero para otras circunstancias. O sea, como a veces se me olvida, un ejemplo, desconectar la plancha y yo como que decía, yo la desconecté y así ese chasquido. Ujú, Entonces, no sé cómo lo había utilizado, volví a utilizarlo y no sé, pareció como magia porque ya ujú, después cuando tú repetiste que ahora lo hicieran sin la visualización, entonces sentí como una emoción, o sea, como una emoción buena. ujú. Ok, Girani, súper, súper, me alegra muchísimo. Yo les comparto también mi experiencia, lo quise hacer aquí con ustedes también. Y yo lo quise hacer en tiempo real porque yo dije, vamos a ver si haciéndolo tan cortico, tan rapidito se puede. Y sí, también lo hice, no hice el chasquido de dedos, busqué como algo que pudiera hacer en espacios públicos. Y es frotar, o sea, como si fuera a hacer un chasquido, pero en lugar del chasquido, frotar los dedos, a frotar el índice, el del medio y el del corazón, como frotarlos. Y sí, efectivamente, cuando los froto, siento esa cosa en el, o sea, siento en el pecho eso bonito, que es la gratitud. Entonces, sí, sí, así cortito funciona, imagínense entonces haciéndolo ya con dedicación en la casa, con más cosas. ¿Listo? Entonces, chicas, esa es la idea de la gratitud. Esas son las recomendaciones de los libros para que se los lean. La idea es que esto de la gratitud se vuelva parte de la identidad de ustedes, que podamos decir que somos mujeres agradecidas y que podamos tener ese foco atencional siempre en lo que hay por agradecer, en lo que ya tenemos y ignorar un poco más lo que todavía nos falta. ¿Listo? En la carencia. Entonces, chicas, preguntas, dudas, inquietudes, alguna pregunta, todo claro, algún concepto que les haya quedado claro, todo claro. Algo que tú mencionaste sobre hacer tipo como ejercicio, el tema de de la gratitud, eso Ujú. es para implementarlo a nivel individual. ¿Cuál? Que tú estabas mencionando eso, como de hacer la gratitud como por 30 días. Ah, sí, sí, sí. Ese es un reto que les voy a comentar ahorita en el grupo general y la idea es que todos lo empecemos a hacer de manera grupal, o sea, de manera individual, pero también de manera grupal para apoyarnos y es enviar al grupo, así como lo hacemos con las frases, pero pues ahora de manera más constante, tres cosas por las que estemos agradecidas todos los días. Obviamente tres cosas pues que no sean tan íntimas, ¿no? Que podamos compartir, pero individualmente la idea es que empecemos a aplicar la rutina diaria, mínimo durante 30 días. Exacto, Girán. Ujú. Perfecto, gracias.
Listo, Girani, si ahorita me puedes colaborar con eso, escribir en el grupo la dinámica, entonces me colaboras, porfa. De pronto ahorita que me ocupo, entonces la dinámica es todos los días, bueno, verse el taller, ¿no? Y todos los días vamos a esforzarnos por enviar tres cosas. Entonces les ponemos como título, reto de gratitud, mis tres agradecimientos de hoy. Y entonces hoy me siento agradecida por esto, y me siento agradecida por esto, y me siento agradecida por eso, todos los días. El reto es todos los días enviarlo al grupo. ¿Listo? Está bien, perfecto. Vale, muchas gracias, Girani. Chicas, ¿alguna otra pregunta o todo claro? Por mi parte, todo claro. Ok, bueno, entonces muchas gracias por su participación, gracias a las que ven la grabación en diferido, compartan el video a alguien que ustedes vean que le puede funcionar y nos vemos el próximo viernes en el siguiente taller. Bueno, chicas, que tengan una excelente semana, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. un gusto, Gracias, chao. chao. Chao.